Hola, ¿qué tal? En nuestra charla de entendimiento organizacional, el día de hoy veremos el tema de la organización. Pues bienvenidas y bienvenidos adelante con este tema. Pues muy bien, como ya ustedes conocen, el objetivo de entendimiento organizacional es aprender y aplicar. Por lo tanto, el objetivo del día de hoy es revisar el concepto de organización y cómo podemos aplicarlo en nuestras organizaciones. Los seres humanos estamos rodeados de una gran cantidad de organizaciones, desde un local donde nos pueden vender la fruta y verdura para el comercio de la semana, o una gran empresa que puede vender muebles para decorar todo un hogar o toda una oficina, o inclusive algunos pequeños talleres de artesanos que pueden ofrecer sus productos a alguna persona. Desde luego también están las organizaciones de servicio, aquellas que ofrecen no un producto tangible, sino lo que ofrecen son un servicio como una póliza de seguros o un hospedaje o los bancos que ofrecen servicios, también son considerados organizaciones. Las huertas, las pequeñas huertas o las granjas familiares que desarrollan o que cultivan algunos productos para después desplazarlos hacia la venta de los comercios, ya sea un gran emporio comercial, un gran supermercado o algunas tiendas pequeñas o algunos mercados pequeños. También se consideran organizaciones, aunque son organizaciones familiares, y también podemos considerar a las grandes fábricas como organizaciones. No podemos olvidar que también las organizaciones sociales, es decir, aquellas que no tienen fines de lucro, también son consideradas organizaciones, caen dentro de la definición y desde luego también las instituciones públicas, las instituciones de gobierno, también por definición pueden ser consideradas organizaciones. Ahorita veremos el concepto. Pues muy bien, vayamos a las definiciones entonces. Por un lado está de Stephen Robbins en 1999, un gran autor, quien ha trabajado mucho sobre el tema de comportamiento organizacional, la cultura organizacional es uno de sus grandes temas. Y por otro lado está Klinsberg, también un gran autor, que nos comparten su definición. Aquí ustedes puedan observar, por un lado está la de Robbins, que nos habla de que es una unidad social coordinada, ¿no? Y por el otro lado estábamos hablando de Klinsberg, que habla de fuerzas conscientemente coordinadas de dos o más personas, ¿no? Y aquí hablamos de que si es una unidad social, pues estamos hablando de personas. Estamos hablando como lo mencionan ambos, de dos o más personas. Entonces ya estamos hablando de un conjunto de ellas, quienes conscientemente, ¿no? Conscientemente, en ambos lados, establecen la formación de llevar a cabo un conjunto de actividades. Acá Klinsberg lo menciona con actividades o con fuerzas conscientes. Por acá, en el caso de Robbins, menciona que buscan lograr metas y esas metas no se dan de la nada. Hay un trabajo, una relativa continuidad de qué de cosas, de actividades para lograr los metas que se plantean en la organización, ya sea una o ya sea una serie de ellas. Eh, en el caso de Klinsberg ya incorpora un tema que lo veremos en otra cápsula, en otro videotema, que se refiere al sistema. El sistema sí es una unidad, como lo menciona Robbins, nada más que el sistema es un conjunto de elementos interrelacionados que forman una unidad. ¿Sí? En ese sentido, ambos autores, como ustedes pueden observar, vinculan una serie de conceptos o de elementos importantes para definir lo que es una organización. Ahora bien, pues por definición, las organizaciones son una criatura humana. Es decir, del verbo crear, pues se crean las organizaciones públicas, privadas, de gobierno, sociales, no gubernamentales, las ideas de más allá de pensar en una organización, de cómo hacemos y logramos un trabajo, estamos mirando a las organizaciones como una entidad, no como una acción, sino como una entidad constituida a través de personas, como las definiciones que veíamos, a través de acciones, como lo comentábamos, a través de manejo de recursos, a través de establecimiento de metas, a través de la organización de departamentos, a través del análisis del contexto, a través de lo que sucede alrededor o al interior de la propia organización.
y entonces la organización como entidad son una criatura humana. Pues muy bien, vayamos a la aplicación ahora. Si no han visto la película de Walt el Soñador, se la recomiendo. Échenle un vistazo, hay varios lugares donde ustedes la pueden observar. De hecho, al fondo les pongo un lugar donde pueden observar la película y mirarla a lo largo de la historia autorizada por la familia Disney de Walt Disney como productor, como diseñador, como gerente, como emprendedor, como empresario. Recordarán seguramente un poco de la historia. Pues él era un dibujante, nace siendo un dibujante, hacen caricaturas, hacen imágenes a través de lápiz, papel, y así es como inicia la historia del cine animado. Walt el Soñador, quizás por eso el nombre, porque soñaba mucho sobre cómo llegar a construir una empresa, quizás no al momento como tal como una empresa, pero sí recurre a colegas y a compañeros para llevar a cabo un trabajo de elaboración de cartones, de pequeñas caricaturas, de pequeños fragmentos de dibujos animados, inicialmente en el Teatro Newman. Ahí llega a ofrecer sus pequeños cortometrajes animados y a ellos recurren a los periódicos, leen la noticia, observan la noticia del día y la transcriben o la transforman en un dibujo animado para anunciar en el teatro antes de las películas. Y son los pequeños cortometrajes que él hacía. Ese es su primer objetivo. ¿Recuerdan? Teníamos unas metas o una serie de metas por alcanzar. Ahí está nuestra primera parte de nuestra definición. El mismo Walt Disney, pues obviamente no puede trabajar solo y empieza a reclutar amigos en primera instancia. Posteriormente, como va desarrollándose la empresa, pues se asocia con su hermano porque él era un experto en la cuestión matemática o más bien en las cuestiones financieras, era mucho más ordenado, no era un soñador como Walt y lo que hace es trabajar un poco más con la empresa, ¿no? Con la parte financiera, la parte de recursos humanos. Y pues desde luego en esa pequeña empresa que ahora ya es todo un emporio, todo un gran productor de cine, ahora Walt Disney, anteriormente Walt pues solamente tenía algunos escritorios, algunos mesabancos para poder dibujar y esa parte de recursos las pone de manera consciente. Ahí hablamos de esta lógica de la definición, que es una unidad de trabajo consciente que busca el generar y alcanzar algunas metas mediante actividades o fuerzas. Ustedes ven la película, se darán cuenta cómo Walt hace una serie de actividades que no solamente es el diseño, sino también el vender su producto, el buscar hacer alianzas, el buscar asociarse. Y una de las grandes producciones que tiene, que lo lanza, digamos, al mercado cinematográfico ya como tal, es la producción de la película Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Alicia in Wonderland. Si ustedes observan y analizan la película, podrán ver este ejercicio puesto en práctica, este ejemplo de la realidad de cómo se crea una organización, que hoy podemos observar que no solamente es la organización de los parques recreativos que tiene Walt Disney, sino también toda la cantidad de producciones de películas que llevan a cabo, los documentales y una serie de productos que tienen en las diferentes áreas de la marca de Disney. Bueno, pues muy bien, después de haber realizado este recorrido por la historia de Walt Disney como emprendedor hasta llegar a empresario y lograr tener todo un emporio en el medio cinematográfico, pues ahora aterricemos más a lo nuestro, más a lo que nosotros vivimos en el día a día. Si tú eres dueño de una empresa o trabajas en alguna empresa privada o si participas en alguna institución de gobierno, alguna secretaría, algún departamento, alguna universidad pública o si perteneces a una organización civil o conoces alguna, puedes aplicar estos elementos. Y bueno, pues como actividad se quedaría pendiente que pudieras identificar los elementos que mencionamos en la definición, como pueden ser identificar las metas, puedes identificar la misión, visión, propósito de cualquiera de estas tres, ya sean pública, privada o no gubernamental. Puedes identificar cuáles son esas actividades que llevan a cabo para alcanzar su misión o visión. Puedes identificar también
cómo es que la crearon, en qué momento se crea, cuál es el momento o el impulso que hace que se creen esas organizaciones, a través de qué se crean. No sé, a lo mejor una institución pública, a través de algún decreto de gobierno, a través de un impulso del Congreso, que elaboran una serie de reglas para crear una institución que regule o que maneje determinados elementos. Y ahí está esa creación humana para cubrir alguna necesidad. O bien, pensemos en una empresa donde su abuelo o su abuela en algún momento se dedicaba a alguna actividad de venta, de algún comercio. Eh, yo tengo, pues, no solamente me dedico a eso, también doy clases en la universidad. Y recuerdo mucho a uno de mis compañeros, uno de mis alumnos más bien, uno de mis alumnos, su papá era dueño de, o es dueño de una bodega en la central de abastos, y él nos comentaba cómo trabajaba en la central de abastos, cuál era el mecanismo de cómo llegaba la mercancía, cómo la procesaban, cómo hacían el proceso de venta. Y él, a partir de eso, empezó a generar también su propia empresa, empezó a impulsar su propia empresa. Y con esta definición que ahorita les comparto, hagan ustedes el ejercicio. Identifiquen en su empresa estos elementos de la definición de organización, los cuales nos serán muy útiles para lograr el entendimiento organizacional, es decir, conocer y aplicar. Pues bien, llegamos al final de nuestro videotema, de nuestra charla, de nuestra aventura por el conocimiento, en este caso, del concepto o definición de organización. Aquí les dejo las dos fuentes consultadas de Stephen Robbins y de Bernardo Klingsberg. Aquí podrán ustedes consultar más información y desde luego, bueno, pues en Prime Video, aunque suene comercial, ustedes podrán ver War el Soñador. Sin embargo, podrán encontrarlo también en algunas fuentes libres donde no tengan que erogar el precio de ver la película. Muy recomendable, no solamente por el tema de organización, sino porque tiene muchos otros elementos sobre emprendedor, empresario, creatividad, liderazgo, trabajo en equipo, aprendizaje organizacional, en fin, unos grandes elementos que podemos ahí rescatar. En alguna otra sesión, en algún otro videotema, rescataremos algunos fragmentos de esta extraordinaria película que es muy recomendable. Y yo pues me despido, no sin antes agradecerles por la atención prestada a este videotema. Gracias.